Bueno, estamos de regreso aquí en el programa de Zona Certificada. Guillermo, vamos a abordar un tema que es interesante, sobre todo porque se ha tocado el tema en los últimos días, tema de la agricultura a nivel nacional. Y aquí se encuentra con nosotros Javier Meléndez, quien es agricultor de la zona de Samalayuca. Ya nos había acompañado en varias ocasiones, siempre orgulloso con lo que se produce ahí, desde luego la calabacita, pero bueno, hablar de otros temas que son muy serios. Claro que sí, Javier, bienvenido aquí a Zona Certificada. Bueno, platícanos un poco acerca de cuál es la situación agrícola actualmente en el estado de Chihuahua. Sí, bueno, estamos pasando por una situación difícil, sobre todo los productores de granos básicos, maíz y frijol, en un estado donde somos campeones en la producción de varios productos. Sí. Es el caso de Chihuahua ocupa el primer lugar en producción de manzana, en producción de nuez, en producción de durazno. Hemos recuperado el primer lugar en la producción de algodón, un lugar que lo tenía la región de La Laguna. Ya Chihuahua es el principal productor de algodón y también es el principal productor de chile. Casi 4 chiles de los 10 que se consumen en el país son producidos en Chihuahua, entre ellos también el chile chipotle, que muchos suponíamos que era de otras regiones. No, también es de Chihuahua. Y bueno, aquí en la región, en Samalayuca, se producen calabacitas. Durante 4 meses del año se producen alrededor de 50 toneladas diarias de calabacitas. Sí, diarias. Diarias. Y surtimos desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, principalmente a Sonora, que es quien ocupa el primer lugar en producción de calabacitas en el país y que tiene los contratos de mercado con algunos otros países como Asia, pero sí depende de Samalayuca para cumplir con esos compromisos de mercado. Si un japonés abre el refrigerador en agosto y hay calabacitas, es muy probable que sean de Samalayuca. Qué orgullo con eso. Se producen entonces unas 1,500 toneladas por mes, por 4 meses, ¿verdad? Por 4 meses al año. Así es. Bueno, ¿cómo es con esto de la problemática a nivel nacional? Un tema verdaderamente muy interesante que ha generado mucha polémica. Por todos lados se habla al respecto. ¿Qué nos puede decir y cómo va el tema de Chihuahua ahí? Bueno, Chihuahua, la agricultura de Chihuahua vale 80,000 millones de pesos. Es un sector económico importante. En este caso, ahorita quienes están pasando las mayores dificultades son los productores de granos básicos de maíz y frijol. En el caso del maíz, únicamente hay un ofrecimiento de pago por kilogramo de 6 pesos con 95 centavos, cuando con 1 kilo de maíz se pueden elaborar un kilo 200 gramos de tortilla y en el mercado anda alrededor de 28 o 30 pesos entre ese kilogramo y 200 gramos, ¿sí? Entonces, es nada más para dimensionar la situación. Luego tenemos que competir con la producción que nos llega de otros de otros países, como el caso de Estados Unidos, donde el subsidio del maíz en Estados Unidos llega alrededor del 75%, y para un ranchero de Estados Unidos es ya tiene ganancias si lo vende a precios bajos. Es lo que le llamamos el precio dumping, porque no podemos competir con una agricultura que tiene un 75% de subsidio y nosotros tenemos en el campo prácticamente 7 años sin ningún apoyo para la agricultura. Hay unos apoyos que se le dan a los productores que tienen únicamente de 5 hectáreas o menos. Sí. Pero en el estado de Chihuahua, pues el que menos tiene debe tener 10 hectáreas, ¿no? Claro. De allí para adelante. Y esto no significa que sea que tenga grandes ingresos por esa situación. Yo les pongo el ejemplo del frijol, donde 1 hectárea en la zona temporanera, digamos de Riva Palacio, de Bachíniva, de Namiquipa, pues se produce alrededor de 1 tonelada por hectárea. Y 1 tonelada se la están pagando alrededor de 14 pesos. Entonces estamos hablando de que tiene un ingreso de 140,000 pesos al año, y de 140,000 pesos en un solo pago, y con eso tiene que vivir durante un año. Entonces los números no checan, el campo requiere mucho la atención, quiere que haya que este gobierno
coloque a la agricultura como una palanca de desarrollo, como un sector estratégico para poder desarrollar el país. Mientras eso no suceda, esto lo han comprendido ya otras economías, lo comprendieron los países de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de muchas partes, y en México no se tiene a la agricultura como eso. Queremos seguir empeñados en una agricultura de autosustento, pero esto no va a dar los números que se requieren para que al consumidor le lleguen productos de buena calidad, productos frescos a su mesa. Necesitamos que haya más participación juntos de gobierno en una gran alianza entre productores y consumidores, porque necesitamos mejorar las condiciones del campo. Sí, por supuesto, ese es el llamado entonces, ¿no? Mayor apoyo a través de un subsidio, quizá otro mecanismo, porque hay que reconocer que la importancia que tiene el campo, ni siquiera hablemos de Juárez ni de Chihuahua, sino en México y como ya nos compartiste, Javier, en el mundo, ¿no? Dependiente de una cadena de producción que llega hasta lo más lejano que son los países asiáticos, si no mantenemos este apoyo consistente, constante y proporcional, como estabas diciendo también, porque hay apoyo, pero no alcanza para el volumen de plantíos que existen, bueno, realmente nos vamos a quedar atrás y desaprovecharíamos una industria tan buena para nuestro estado. Sí, por supuesto. Hay que voltear a ver al sector primario, hay que voltear a ver la agricultura, hay que saber qué le duele a la agricultura y elaborar las políticas públicas para poder sacarlo del rezago, de la crisis en la que hoy se encuentra. Las cosas que vemos luego en la calle, las protestas de los campesinos, no es otra cosa nomás que resultado de un abandono en el que se ha tenido, donde los campesinos son los que hemos tenido que claro, rascarnos con nuestras propias uñas. No tenemos siquiera una banca de desarrollo que otorgue créditos al campo. Hay únicamente el 2% de los productores en el campo que cuentan con apoyos bancarios, ¿se imaginan? En cambio, en otros países las tasas de interés para los campesinos están incluso a veces hasta más bajas que la misma inflación. Entonces, aquí ni siquiera créditos caros, ni siquiera eso nos otorgan. Hemos tenido que batallar, a veces tenemos que hacer tandas, a veces tenemos que hacer algunas otras medidas para poder salir adelante, ¿no? Porque los costos de producción cada vez nos ahogan más, cada vez está más caro el diésel. En Estados Unidos, por ejemplo, el diésel lo andan pagando en promedio alrededor de 7, el equivalente a 7, 8 pesos por litro. Nosotros lo estamos pagando arriba de 20 pesos. sí. Y para labrar la tierra, para preparar la tierra, se requiere diésel, porque hay que echarle al tractor, el tractor no trabaja solo. Entonces necesitamos pues mucho ese tipo de revisiones. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir innovando también, porque tampoco nos quedamos cruzados de brazos y esperar que las cosas nos caigan del cielo. También lo hemos hecho, hemos a veces tenido que traer el mercado directamente a las ciudades para eliminar eslabones de la cadena de comercialización para que los productos sean cada vez más directos del productor al consumidor. Hemos buscado otras medidas, pero sí tenemos que entender que los campesinos no pueden solos, o no podemos dejarles solo la carga a los campesinos de lo más importante que requiere una comunidad, que es la alimentación. Por supuesto. Así es, Javier. Pues apreciamos mucho que haya estado aquí con nosotros. Creo que era muy importante ver su punto de vista, sobre todo por ser una personalidad dentro de lo que es el tema del campo, la agricultura en nuestra región, muy cercano aquí en Samalayuca. Y pues hay que continuar esa lucha de la forma más viable, más pacífica, si es posible, para encontrar, digamos, los arreglos necesarios para que venga el progreso en el campo mexicano. Gracias de nuevo. Muchas gracias por la atención. Claro que sí, Javier, aquí tiene su casa, porque es un tema que nos gustaría volver a abordar por la importancia que representa para el Estado, ya lo dijimos, para el país entero, incluso otros países más lejanos de México. De momento toca irnos al corte, no se despeguen, regresamos con más. En unos instantes, Canacintra Juárez te invita a su encuentro de negocios VIB Connect 4.0.